Buenas tardes a todos y todas. En esta jornada académica El siglo de Selmar Michelini, Dimensión humana y herencia política, organizada por la Subunidad de Historia Mundial del Instituto de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, nos acompañan el rector de la Universidad de la República, profesor Rodrigo Arim, el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, profesor Pablo Martínez, Marcos Michelini de Lepiane, hijo de Selmar Michelini y Elisa de Lepiane, e integrante del Consejo de Dirección de la Fundación Selmar Michelini. Ricardo Percivale, fiscal letrado especializado en crímenes de lesa humanidad, quien nos acompañará también en el cierre de la actividad mañana. También nos acompaña en la mesa Gerardo Caetano, quien será presentado oportunamente apenas nosotros digamos nuestros mensajes inaugurales. Así que les cedo la palabra en ese orden, nuestro rector. Buenas tardes. De todo quiero agradecer a los organizadores desde la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación la posibilidad de estar en esta sala tan simbólica para la Universidad de la República, donde funciona el gobierno universitario en forma cotidiana, homenajeando a Selmar y reflexionando académicamente sobre Selmar, cuando estamos hace un siglo de su asesinato, a medio siglo de su asesinato y un siglo de su nacimiento. Selmar, en muchos sentidos, y me voy a tomar el atrevimiento en un evento organizado desde académico de la historia, de señalarlo así, es un personaje que atraviesa la historia del Uruguay desde por lo menos mitad del siglo XX. Lo hizo como militante del Partido Colorado, lo hizo como fundador de la principal fuerza política que hoy tiene este país, lo hizo como un político que resistió a la dictadura y uno de los principales voceros de esa resistencia en los primeros tiempos de la dictadura, y lo hizo también en su muerte. Su asesinato es y representa posiblemente la visión más descarnada del terrorismo de Estado que se instaló en la región durante ese periodo. Por lo tanto, recordar a Selmar y hacerlo desde una reflexión académica en la Universidad de la República es también una vocación institucional. De apostar a la memoria, contribuir a la verdad histórica y sostener también los relatos que hacen la verdad histórica en un continente que está atravesado por negacionismos de distinta naturaleza, entre ellos los negacionismos históricos que estamos viviendo en la región. Basta mirar, por cierto, Argentina y los eventos recientes en Argentina vinculados también a la violación de los derechos humanos. Por lo tanto, es para mí un gusto como rector de la Universidad de la República estar presente aquí y estar presente en este momento tan emblemático y aprovechando el nacimiento de Selmar para recordar a Selmar y también reconfigurar esa memoria histórica que es tan imprescindible que sostengamos en este tiempo. Esa es también parte de la misión de la Universidad de la República. Sostener relatos históricos basados en la verdad, basados en la investigación y basados también en colaborar con la sociedad uruguaya, como dice el artículo 2 de la Ley Orgánica, para comprender temas de interés general. Y vaya si el pasado reciente sigue siendo un tema que urticantemente necesitamos colaborar para que nuestra sociedad lo mantenga vivo y tenga una correcta interpretación de lo vivido en distintas claves que tienen que ver con los derechos humanos. Muchas gracias por la invitación. Es realmente un gusto estar presente con esta misa más en la inauguración. Buenas tardes para todos y para todas. Para mí también es un placer poder integrar la mesa y poder estar diciendo estas palabras de apertura en estas jornadas académicas. El siglo de Selmar Michelini, Dimensión humana y herencia política. Para nuestra facultad, este tipo de actividades son parte de nuestra identidad, de nuestra propia identidad. Poder ser espacio a partir del cual puedan converger investigadores, investigadoras, colegas del ámbito del periodismo, de la comunicación, para actualizar el legado, la herencia política de Selmar Michelini.
yo quiero agradecer muy particularmente a los colegas y las colegas de Historia Contemporánea, de la Unidad de Historia Mundial del Instituto de Historia de nuestra facultad, que han, me consta, trabajado muchísimo para organizar estas jornadas, y quiero hacer este agradecimiento a todos y todas ellas en nombre de Marina Cardoso y de todo el equipo que ha estado trabajando en este evento. Por supuesto que el programa que tenemos a consideración en el día de hoy y en el día de mañana nos muestra distintas facetas, distintas perspectivas desde las cuales es posible leer y releer el legado y la herencia de Selmar. Quería particularmente destacar el conjunto de organizaciones del ámbito académico, del ámbito sociopolítico, del ámbito de la cultura, que están asociadas a este evento, y particularmente en este momento que está viviendo en la República Argentina, quería agradecer particularmente la participación del Museo Sitio de la Memoria ESMA en la organización de esta actividad. Muy brevemente quería decir algunas palabras vinculadas a la jornada que nos convoca también, y a una palabra que está colocada aquí en el título, que es la de herencia, ¿no? La dimensión humana y herencia política de Selmar Michelini. Herencia remite a legado, remite a enseñanza, y vaya, digamos, si la jornada que vamos a desarrollar tiene que ver con la importancia de la transmisión de esa herencia y de ese legado para mantenerlo vivo, para mantenerlo produciendo elementos, sabiendo que siempre esa transmisión es necesariamente reelaborada. Y esto tiene que ver sobre todo con la importancia de que esa herencia, de ese legado, llegue a nuevas generaciones, no como un mantra que repetimos, sino como una herencia que es puesta a disposición para que esas nuevas generaciones la reelaboren y construyan a partir de ella. Y este, de algún modo, es el trabajo de las humanidades y de las ciencias de la educación. Son antes que nada el trabajo sobre la transmisión de lo que nos ha precedido, de lo que ha venido antes, de los que han venido antes, y que han dejado un legado, que han dejado una herencia. Sin ninguna intención de solemnidad ni de poner un bronce allí para que sea admirado, sino con la intención de ponerlo a disposición, para que quienes se apropien, quienes tomen esta herencia o este legado, lo pongan en tensión con un tiempo, con unas coyunturas, con unos aquí y ahora que los y las interpelan. En esto entiendo que radica la actualidad y la calidad de imprescindibles de las humanidades y de las ciencias de la educación. Poner cuidadosamente a disposición herramientas para pensar el hoy desde la mayor pluralidad de perspectivas posibles. Y si me permiten, muy brevemente, yo quisiera poner una línea entonces a disposición hurgando en la herencia de Selmar Michelini, en el legado de Selmar Michelini. Mi vocación de pedagogo, de persona dedicada a la educación, desde hace mucho tiempo, desde que empecé a conocer la figura de Selmar, me llamó la atención lo que yo veía como un perfil de un educador. Selmar Michelini como un educador. Entendiendo como un educador, por supuesto, no necesariamente alguien que está dentro de un aula dando una clase. Se puede estar dentro de un aula dando una clase y no ser un educador, sino de una persona que tiene la voluntad de dirigirse a otros con la intención de transmitirles claves para entender e intervenir sobre el mundo común. Y en el caso de Selmar, sus interlocutores prioritarios provenían del pueblo o de las masas, como solía mencionarse. Por eso yo quisiera en estas breves palabras reivindicar también la figura de Selmar Michelini como un educador popular. Contemporáneamente con el desarrollo de su carrera gremial y política, con su ser secretario general del Centro de Estudiantes de Derecho, con su papel directivo en la FEU también, y luego, posteriormente, en su carrera política, sobre todo en los años 60 y principios de los 70,
se difundía a nivel mundial el pensamiento anticolonial, la puesta fuertemente en discusión del carácter opresor de la cultura colonial, y eso tuvo fuertemente que ver también con perspectivas pedagógicas, con lo que se llamó el movimiento de la educación popular. Y alguien algún día tendrá que investigar, quizás le paso esta tarea también a los compañeros de historia, qué trazos es posible encontrar de este pensamiento anticolonial y de esta perspectiva de la educación popular liberadora en las múltiples facetas de Selmar Michelini. Yo simplemente voy a mencionar 3, y en estos días hacía una relectura de textos que están ubicados en esta publicación, que se llama Siempre el Pueblo, que son artículos que publicó Selmar Michelini ni más ni menos que en el año 73, en el semanario Respuesta, y encontraba elementos que tienen que ver con 3 características de la posición de educador. Primero, la confianza ilimitada en el pueblo. Lo que Paulo Freire llamaba la vocación ontológica de ser más, la vocación de ser más del pueblo, ¿sí? Con énfasis en los sectores populares y oprimidos. Entender que la acción educativa es aportar formas de comprender el mundo y del lugar que ocupamos en él. Y un tema clave, y lo releía en estos textos, el tema de la toma de conciencia y de la organización como factores claves, ¿sí?, a los efectos de producir movimientos de liberación, y esto como la antítesis a la adaptación pasiva de la simple reproducción del status quo. Siempre tuve la impresión, y reflexionando estos días sobre esto, que Selmar Michelini cuadraba perfectamente dentro de esta figura del dirigente político que entiende perfectamente la labor educativa que está inscrita dentro de la acción política. Y dicho esto, en un contexto, el actual, en el cual abundan perspectivas de entender la política, en las cuales simplemente parece ser que de lo que se trata de la política es de la eliminación lisa y llana del otro, sin argumento. En el caso de Selmar, esa dimensión pedagógica de la política está muy clara en la necesidad de la formación, de la organización de los sectores populares. Y esto me parece que tiene que ver con una praxis que yo no dudaría en llamar política pedagógica en el legado de Selmar Michelini, y tiene que ver con algo que yo creo magistralmente definió Mario Benedetti en el poema que dedicó a Selmar, que es una actitud profundamente esperanzada, profundamente de creencia en las posibilidades de los sectores populares, que él definió tan magistralmente con aquella idea de que Selmar era capaz de invitarnos a encender el futuro con unas pocas brasas. Así que agradezco enormemente que podamos estar compartiendo estas jornadas. Es una alegría muy profunda, y felicito nuevamente a la organización y les deseo unas excelentes jornadas. La Fundación no es política partidaria y no adhiere a ninguna religión. Su consejo directivo está conformado por hijos e hijas de Selmar y amigos próximos a su sensibilidad y pensamiento. Desde sus inicios, la Fundación tiene 3 ejes de trabajo. 1. Investigar, sistematizar y difundir la obra y pensamiento de Selmar Michelini. 2. Cooperar en la lucha por los derechos humanos y la construcción de ciudadanía a través de la generación de diferentes ámbitos plurales de reflexión con proyección a futuro. 3. Colaborar junto con otras instituciones en la lucha contra la impunidad, por la verdad y la justicia en la recuperación de la memoria histórica del pasado reciente. Estos ejes se plasman en un amplio espectro de acción, por ejemplo, con talleres en escuelas, con actividades de formación de líderes culturales barriales, con el trabajo de formación para los reclusos dentro de las cárceles, con la creación del archivo histórico de Selmar, o con actividades de coordinación con otras ONGs, como es la participación en el Observatorio Luz Ibarburu, la Red Nacional de Sitios de Memoria y la Red Internacional de Sitios de Conciencia. La Fundación Selmar Michelini puede realizar todo esto por el aporte monetario y el trabajo voluntario de cientos de socios colaboradores, también por el apoyo que recibe tanto del Estado como de la Intendencia de Montevideo, y asimismo de muchos compañeros de camino con los cuales hemos llevado adelante proyectos concretos. Yendo entonces a lo que nos reúne hoy aquí, nos parece muy adecuado que la primera actividad que abre el siglo de Selmar Michelini sea esta jornada académica sobre su dimensión humana y herencia política. Va a ser interesante e intensa como Selmar. Desde la Fundación hemos tratado justamente de abordar la figura de Selmar en forma completa,
tratando de que lo dramático de su asesinato no esconda los aspectos más cotidianos y queribles de su persona. Su dimensión humana no pasa solo por su sensibilidad frente al terror o el compromiso con los más pobres, pasa también por ser un lector incansable o por su pasión por las carreras de caballo. Supongo que esto último puede sonar polémico, pero estamos convencidos que cuanto más lejos esté el mar del frío bronce de los monumentos, más honraremos su memoria. Con respecto a la segunda temática de la jornada, el término herencia política es algo desgraciado. La historia muestra más ejemplos de herencias dilapidadas que de honrosos herederos. El pensar en herencia política como algo que se puede poseer lleva al error de convencerse de que Selmar hubiera dicho esto o hubiera dicho aquello. Difícil ya es hacer hablar a los que no están, más difícil aún en el caso de Selmar, que era un recurrente pensador de fuera de la caja. Entonces sugerimos que cuando hablemos de herencia política, tratemos de descubrir y discutir cuáles eran los disparadores de su pensamiento político y los elementos que Selmar privilegiaba a la hora de decidir o hacer. Nunca podremos saber qué hubiera dicho o hecho en el día de hoy, pero sí podemos tratar de que guíen nuestro camino sus mismas estrellas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Me ha tocado cerrar esta parte. Estoy muy agradecido y tengo un enorme placer de comparecer ante estas jornadas. Realmente un verdadero honor para mí como fiscal de crímenes de lesa humanidad, y el honor es triple. En primer lugar, por compartir una mesa tan distinguida, nada más ni nada menos que con el rector de la universidad y el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. En segundo lugar, por preceder a Gerardo Caetano, que obviamente no tiene forma de ser presentado. Lo único que podemos decir que es seguramente la voz más autorizada de este momento para hacernos reflexionar a todos sobre democracia, republicanismo, Estado de Derecho, defensa de los derechos humanos, que obviamente fueron conceptos enraizados en la figura y en el ideario de Selmar Michelini. Y por eso, y en tercer lugar, el honor es de compartir estas jornadas académicas para reivindicar una figura sumamente importante del siglo XX, que marcó su huella cuando actuó en aquellos momentos y marca la huella en la actualidad, aun cuando hayan pasado tantos años de su lamentable asesinato. Yo me aproximé por primera vez a Selmar Michelini cuando era un joven en medio de la dictadura. Por eso el Selmar Michelini que conocí en aquel momento era el Selmar Michelini mártir, aquel político uruguayo que por defender sus ideas y por resistir a la dictadura había sido asesinado y vilipendiado por esta. Pero por suerte la vida y mi actividad profesional me permitió acceder a otras facetas de Selmar Michelini, esas de periodista, esa de político y la de padre. Porque a lo largo de la vida y del trabajo de nuestra fiscalía hemos accedido a mucha documentación que nos permitió conocer a ese periodista, con esos centenares de artículos periodísticos en distintos medios de prensa, y sobre distintos y variados temas, pero siempre con una posición de mucho conocimiento de los temas, de mucha vocación de transmisión de conocimiento y de mucha vocación de formar políticamente a los demás. Eso fue una de las cosas que nos llamó la atención y queríamos rescatar en este momento dos artículos que para nosotros son esenciales para nuestro trabajo, pero también como una guía de pensamiento de ese tiempo, que son el artículo publicado en Marcha, Tiempos Dramáticos, el 18 de agosto del 72, donde él escribe en Marcha, tengamos presente que en esos tiempos la censura era muy importante, no todos los medios de comunicación hablaban del tema, pero él denuncia claramente ahí las denuncias que sistemáticamente se estaban aplicando en el país. Denuncias que por otra parte había realizado en el Parlamento. Y otro artículo también sumamente importante que es Los que saben callar, que este es del 20 de octubre del 72 también, y ahí es donde por primera vez Selmar denuncia el primer desconocimiento institucional que se dio en el país. Porque todos hablamos del 9 de febrero, pero en octubre
En ese periodo, Selmar denunciaba este hecho, y este hecho no es menor, porque era la situación de 4 médicos que estaban sujetos a la justicia y que fueron liberados por estas, pero las Fuerzas Armadas se negaron a liberarlos y continuó la tortura para ellos. Esto fue denunciado por Selmar en la Cámara y también en marcha. Por eso esos artículos nos dan una pauta muy, muy importante de su vocación en la materia. También tuvimos la oportunidad de conocer al político, ya se han referenciado varios de los exponentes, pero nosotros, como todos sabemos, él actuó en los máximos órganos de dirección política del país, fue ministro, fue diputado, fue senador, pero siempre lo hizo con conceptos muy claros sobre la institucionalidad, sobre el Estado de Derecho, sobre la democracia y sobre el respeto más absoluto de los derechos humanos. En este caso nos hemos encontrado con innumerables discursos en las cámaras que todos son pasibles de recuperación y de traer a esta memoria que estamos realizando, pero a mí me gustaría traer por lo menos a colación 2. Uno, que fueron en las sesiones del 14 y 15 de abril del 72, donde se discutía nada más ni nada menos que el estado de guerra interno. La actuación de Selmar en ese momento fue excelente, y fue excelente porque se opuso a ese estado de guerra, porque lo denunció en forma contundente, porque denunció las presiones que existían y porque además fue muy premonitorio lo que iba a pasar. Porque en ese acto él dijo lo que nos podía llegar a pasar y efectivamente le pasó al pueblo uruguayo y a él en particular. Y también otra sesión sumamente relevante de él, donde también denuncia la tortura. En la anterior sesión la había hecho, pero en esta lo vuelve a repetir, cuando el 8 de junio y el 7 de junio del 72, en la sesión del Senado, se trata del tema del Escuadrón de la Muerte. Ahí vuelve él a poner en tapete esta práctica sistemática existente en el país, hoy lo que algunos niegan, y en esa instancia dijo algo muy, muy importante, que él entendía que no podía haber democracia si no había una defensa y una protección de los derechos humanos. Esos fueron uno de sus ejes básicos como políticos. Luego en la Argentina, todos sabemos su rol fundamental en lo que fue el acoger a todos los repatriados exiliados, en el crear un frente opositor, el Comité Artiguista de Resistencia o la Unión Artiguista de Liberación. Son todos intentos ¿para qué? Para actuar en contra de la dictadura, como lo hizo él, como lo hizo desde el periódico La Opinión, y como también lo hizo en distintos foros y fundamentalmente en el Tribunal Russell, que va a ser motivo de estudio mañana en forma particular. Pero también conocimos a través de las cartas que él mantenía con sus amigos, fundamentalmente con Quijano y con Domingo Rolando, cartas que nos fueron proporcionadas por la Fundación, también la faceta de padre y todas las cavilaciones y las tribulaciones que Selmar tenía y que compartía con sus amigos del sufrimiento de su hija Elisa, y también la congoja que él no podía acompañarla a ella ni hacer acciones más directas para obtener su liberación. Eso lo deja transmitir en casi todas sus cartas que fundamentalmente son de análisis políticos y también de la situación del Uruguay y de Argentina, pero siempre hay 1 o 2 renglones donde habla de Elisa y su situación. Por eso, la vida y la actividad profesional nos dio esta oportunidad de conocer a ese Selmar, que seguramente se va a ver reflejado en las ponencias de mañana y la lección magistral que tendremos a continuación de Caetano, y seguramente en esas ponencias y lo que nos expondrán hoy vamos a tener la luminosidad del legado de Selmar Michelini. Muchas gracias. Madres y familiares de detenidos desaparecidos. Al cumplirse 100 años del nacimiento de Selmar Michelini, saludamos con beneplácito la iniciativa de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAR, al organizar esta jornada para que la sociedad uruguaya profundice en la dimensión humana
política y social de un hombre brillante y comprometido como lo fue Selmar. El terrorismo de Estado no solo tomó la vida de tantas y tantos uruguayos como él, sino que, como en su caso, nos privó, como sociedad, de espíritus constructivos, rebeldes, desafiantes, sensibles, que tanta falta han hecho en la reconstrucción democrática postdictadura. Estamos seguros que estas jornadas, que llevan en un momento muy especial de nuestro país y de los países vecinos, donde el negacionismo de nuestra historia reciente se quiere colocar y avalar por todas partes, serán un gran aporte difundir su pensamiento, su evolución ideológica, tanto potente y su profunda humanidad junto a esta lucha por memoria, verdad y justicia, que lo lleva junto al Toba, Rosario, Willy, junto a nuestros desaparecidos. Un abrazo muy cálido y especial a sus hijas, hijos, nietas, nietos, bisnietas, bisnietos, nunca más terrorismo de Estado. Señor Rodrigo Arín, rector, Universidad de la República. Estimado rector, quiero saludar la realización de la jornada académica El siglo de Selmar Michelini, Dimensión humana y herencia política, que se lleva a cabo entre el jueves y el viernes 5, sobre la figura de quien fue un símbolo de la democracia y la resistencia y a la dictadura militar uruguaya. Y asimismo, y a pesar de las duras presiones ejercidas a través de sus hijas, Elisa y Margarita, apresadas y torturadas para evitar que continuara su accionar en la defensa de los derechos humanos y en contra de las atroces violaciones y represalias, Selmar Michelini se mantuvo firme en sus convicciones. Ello le significó haber sido secuestrado el 18 de mayo de 1976 y asesinado 3 días después, y su cuerpo fue encontrado el 21 de mayo de ese año. Él representaba aquellos valores por los que, como socialistas y progresistas, hemos luchado toda la vida, como la igualdad, la justicia social, la libertad y la democracia, que es el espacio donde podemos resolver nuestras diferencias. Su trayectoria, como uno de los fundadores del Frente Amplio, ha quedado como parte de la historia política uruguaya chilena, y como senadora del Partido Socialista de Chile, a nombre de la Fundación Salvador Allende y de la familia Allende Bussi, le hago llegar mis felicitaciones por esta relevante iniciativa. Un fraternal abrazo, Isabel Allende Bussi, senadora de la República de Valparaíso. Buenas tardes. París, 4 de abril de 2024. La asociación ¿Dónde están? De Francia, que apoya desde 1997 a las familias de los desaparecidos y las víctimas de la dictadura y reclama verdad y justicia por los crímenes de la dictadura uruguaya, saluda a los organizadores y participantes en las jornadas académicas en homenaje a Selmar Michelini por el centenario de su nacimiento. Selmar Michelini denunció los atropellos institucionales, el cercenamiento de las libertades y las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura blanda de Pacheco Areco y luego, en abril de 1972, la proclamación del estado de guerra interno y la instauración de la justicia militar, que equivalía a los hechos a legalizar la tortura, pasos previos al golpe de estado de junio de 1973, encabezado por Bordaberry. En el exilio, continuó denunciando el terrorismo de Estado, particularmente en el Tribunal Russell II de Roma, celebrado en abril del 1974, donde expuso al mundo entero lo que estaba sucediendo en Uruguay, el sufrimiento del pueblo uruguayo sometido al terror de la dictadura. A pesar de las amenazas de muerte, Selmar Michelini continuó su lucha contra la dictadura hasta ser asesinado por los militares uruguayos presentes en Buenos Aires en el marco del Plan Cóndor. En los tiempos actuales en los que los negacionistas buscan en Uruguay, en Argentina y en otros países de América Latina reescribir la dictadura y borrar la realidad de los crímenes de lesa humanidad, debemos recordar a las figuras que, como Selmar Michelini, permitieron que el terrorismo de Estado fuera vencido. Su memoria es tanto más importante que queda mucho por hacer para que haya verdad y justicia. Nunca más terrorismo de Estado. Asociación ¿Dónde están? Francia. Señor Rodrigo Arín, rector, Universidad de la República de Uruguay, Montevideo, Uruguay, presente. Estimado señor rector, el colectivo Niños en Cautiverio Político saluda la realización de la jornada académica El siglo de Selmar Michelini, Dimensión humana y herencia política, que se lleva a cabo entre el jueves 4 y el viernes 5,
sobre la figura de quien fue un símbolo de la democracia y la resistencia a la dictadura militar uruguaya. Valoramos especialmente la existencia de estos espacios de intercambio y de conocimiento y reflexión tan necesarios para la construcción de nuestra sociedad. Niños en cautiverio político. Muchas gracias, Rosana. Muchas gracias, Cinti. Y ahora voy a dedicar unas palabras de parte de la coordinación del evento. Creo que no podría haber un lugar más apropiado y evocador que este para inaugurar esta jornada académica dedicada a Michelini y a sus compañeros de lucha e ideales, un siglo después de su nacimiento, el siglo de Selmar Michelini, para ser precisos. Entre sus compañeros de exilio, de hecho, estaba el ingeniero Óscar Mayolo, rector de la UDELAR entre el 66 y el 72, en cuya casa de Buenos Aires solían reunirse los redactores de Informaciones, boletín del Grupo de Información y Solidaridad con Uruguay, Grisur. La valiosa y documentada herramienta de contrainformación en tiempo real sobre los crímenes de Estado en el Cono Sur fue animada por Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, el ex decano de la Facultad de Derecho Alberto Pérez Pérez, el periodista Guillermo Bachmann, el estudiante y docente de la Facultad de Ciencias Económicas Julio Delía y algunos otros valientes exiliados. De estos 6, solo 2 volverán a ver su patria. Mayolo morirá en el exilio en Caracas sin haber cumplido aún los 60 años. Delía está aún hoy desaparecido. Así pues, si la Sala Mayolo es el lugar ideal para nuestra iniciativa, nadie mejor que Gerardo Caetano para pronunciar la conferencia inaugural, una verdadera lectio magistralis. En efecto, él, más que ningún otro estudioso, ha prestado atención constante a Selmar Michelini, captando su intuición, sus visiones, su compromiso político y su tensión existencial. Gerardo fue el primero al que convocamos para este evento. Aceptó con entusiasmo, animándonos a realizar esta iniciativa, por lo que le estoy muy agradecida. Una iniciativa de costo cero, basada en el trabajo voluntario y el compromiso de los expositores y moderadores, y honorada con destacados patrocinios de organizaciones, instituciones y centros de estudio de diversa índole. Mañana, en el Salón de Actos de nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, académicos uruguayos y extranjeros, jóvenes estudiantes de la UDELAR y familiares y amigos de Selmar Michelini, de Héctor Gutiérrez Ruiz, de Manuel Liberov y de William Whitelaw y Rosario Barredo, nos acompañarán para permitirnos madurar una visión de conjunto, política y humana de los personajes cuya memoria queremos reconstruir y transmitir a las nuevas generaciones. El programa incluye poesía y música, ya que la dimensión artística constituyó un componente relevante de los ideales de Michelini y sus camaradas. No es casualidad que uno de los homenajes más conmovedores a su figura sea justamente el poema que salió de la pluma de Mario Benedetti, que citaba Pablo, en los días posteriores al terrible asesinato. Ya van días y noches que pienso, pobre flaco, y no puedo ni quiero apartar el recuerdo. El recuerdo, concluye Benedetti, de nuestro Selmar, que supo encender el futuro con unas pocas brasas. Así, la parte final de la jornada académica, In Memoriam, consistirá en un momento coral en torno al poeta Luis Bravo y al músico Rubén Olivera. Les damos las gracias sinceramente. Hace 50 años, Selmar, el Toba y sus valientes compañeros libraron una denodada lucha por el restablecimiento de la democracia en circunstancias infortunadas, adversas, desesperadas, perseguidos por emisarios de la dictadura uruguaya, así como por los escuadrones de la muerte que ensangrentaban Argentina. Fueron impedidos de regresar a su patria, buscados como criminales y pintados como tales ante la población, como en el pasado lo fuera Artigas, referencia para Michelini en su proyecto político en el exilio, junto con otros líderes como Enrique Erro, la Unión Artiguista de Liberación. Separados de sus familias, obligados a tener kioscos en circunstancias precarias para mantenerse, el de Gutiérrez Ruiz fue incendiado, hicieron todo lo posible por dar testimonio de los valores de la libertad, el diálogo y la democracia. En la hora más funesta del Cono Sur, mantuvieron encendida y alimentaron la llama de la esperanza y la dignidad humana. Una llama tan perturbadora para el poder que se sirvió de la represión para dispersar a sus amigos que habían acudido en masa al cementerio del Buceo y al cementerio central,
para prestar sus últimos respetos. Para quienes, como yo y como buena parte de los presentes, no los conocieron personalmente, su recuerdo roza el mito. Es un riesgo que hay que evitar, ya que los colocaría fuera del contexto histórico-político, alejándolos de su tiempo y menospreciando los numerosos sacrificios cotidianos que realizaron. El paso de las décadas, con la sucesión de generaciones, ha difuminado la memoria colectiva de tantos protagonistas de la lucha contra la dictadura. La memoria oficial tiende a ritualizarse con la repetición de ceremonias que año tras año atenúan las motivaciones originales. A veces sus muertes son representadas como sacrificios voluntarios para dar ejemplo a sus compañeros y a la posteridad. Es una ilusión. Querían vivir, contribuir a la construcción de la nueva sociedad, volver con sus familias y amigos, hacer política a la luz del día en su propio país. La violencia se los impidió. Su recuerdo, doloroso y lleno de esperanza a la vez, transmite las razones de vida de personas que contribuyeron decisivamente a nuestro presente de mujeres y hombres que viven en democracia. Sus figuras parecen mirarnos e interpelarnos, inquietantes. El Estado que querían cambiar era el de la opresión. Combatieron por su propia libertad y la de sus hijos, es decir, por la nuestra. Aunque la sociedad actual tiene poco en común con aquella contra la que lucharon y por la que fueron perseguidos, parecen dirigirse a nosotros. ¿Qué hemos hecho con la sociedad nacida de sus luchas? ¿Cómo hemos vivificado sus ideales de solidaridad? ¿Qué sentido hemos dado a sus muertes? Existe una metáfora eficaz para delinear la relación entre ellos y nosotros. El filósofo francés Bernard de Chartres, primera mitad del siglo XII, enmarcó de esta manera la relación entre los visionarios del pasado y sus contemporáneos. Cito: somos como enanos subidos a hombros de gigantes, de modo que podemos ver más cosas que ellos y más lejos, no por la agudeza de nuestra vista ni por la altura de nuestro cuerpo, sino porque podemos elevarnos más alto gracias a su estatura de gigantes. Fin de cita. En efecto, gracias a Michelini, Gutiérrez Ruiz y cientos de militantes, activistas, exiliados, muchos de los cuales aún invisibilizados, ahora podemos mirar más lejos, comprender procesos históricos decisivos en la configuración de nuestro presente y cruzar el río, apoyando nuestros pies en las piedras arrojadas a las turbias aguas por quienes quisieron construir un puente, pero fueron arrastrados por las riadas de sangre provocadas por los golpistas. Abrir esta jornada académica El siglo de Selmar Michelini en nuestra sala Mayolo, corazón de la UDELAR, es una justa manera de cumplir con las tareas y los deberes de la universidad. No solo preservar la memoria y defender el pasado, sino contribuir al avance del conocimiento, al proceso de construcción de la sociedad civil, construir el futuro de nuestra sociedad en diálogo educativo con los jóvenes hacia horizontes más definidos de responsabilidad, compromiso y libertad. La figura de Selmar Michelini fue y es objeto de recuerdo y conmemoraciones, aunque los últimos años de su vida y su trayectoria política han sido menos conocidos y analizados. En ese periodo resalta su esfuerzo, su idealismo, su tenacidad en condiciones terribles para llevar adelante la unificación de la oposición antidictatorial desde el exilio. La apertura a una dimensión internacional que se relaciona con el carácter de nuestra subunidad académica, profundiza en la trayectoria de Selmar Michelini en el exilio, con su testimonio ante el Tribunal Russell II en Roma y sus contactos con otros líderes políticos progresistas a nivel mundial. Estoy convencida de que la historia uruguaya debe insertarse en la dinámica y las corrientes de la historia internacional para una fructífera confrontación integral a través de un fecundo intercambio que permita evitar enfoques localistas o realidades cerradas sobre sí mismas. Antes de concluir, quiero expresar mi satisfacción porque tenemos en el programa la presencia de jóvenes estudiantes de la licenciatura en Historia y también de un recientemente recibido licenciado. También otras y otros estudiantes
que por ejemplo están aquí en la mesa con nosotros, han valiosamente contribuido como colaboradores voluntarios en la organización de la jornada académica. A todos ellos, muchas gracias. Deseo agradecer a las autoridades de la UDELAR aquí presentes, al público presente, estudiantes, funcionarios, colegas, amigas y amigos. Vanessa Rodríguez, de la Unidad de Comunicaciones y Ediciones de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y Mariana Larrañaga, diseñadora de la UDELAR, junto a funcionarios de nuestra facultad, de la Unidad de Comunicación de la Universidad de la República y del Rectorado, han hecho posible la concreción de esta iniciativa. Agradezco especialmente a la Fundación Michelini, en las personas de Cecilia Michelini y Laura Estela, a los familiares de Selmar Michelini, de Héctor Gutiérrez Ruiz, de William Whitelow, Rosario Barredo, Manuel Liberov y Wilson Ferreira, por su contribución. Aprecio en particular su disponibilidad, porque entiendo que reevocar estos recuerdos dolorosos puede reabrir heridas. Pero nosotros tenemos necesidad de su testimonio y de su tenacidad, y como bien sabe el fiscal Percivale, de la fuerza con la cual han denunciado estos crímenes, poniendo en marcha el camino de la justicia. Por ello, todos los uruguayos deberíamos agradecerles, así como nosotros les agradeceremos mañana al escucharles. Dedico esta iniciativa académica a la memoria de Felipe Michelini, hijo de Selmar y destacado activista por los derechos humanos a nivel internacional, y también, permítaseme, a mi madre, Delia Prieto, aquí presente, quien cuando yo era niña durante la dictadura me habló por primera vez de Selmar Michelini. Bueno, no sé improvisar mucho, así que traje algo escrito para presentar a Gerardo, que va a hablar a continuación. Gerardo Gaetano es historiador y politólogo, doctor en Historia por la Universidad de La Plata, docente investigador de la Facultad de Ciencias Sociales, investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente preside la Academia Nacional de Letras, es muy reconocido por su rol de intelectual público que reivindica, cumpliendo una función social muy relevante que a menudo está desatendida por la Academia. Es una de las referencias historiográficas en la investigación del periodo del primer vallismo, con textos como la República Conservadora, la República Vallista o los uruguayos del Centenario, del periodo terrista en su investigación conjunta con Raúl Jacob, en el nacimiento del terrismo. Sus temas de estudio y enfoques han sido múltiples y han trascendido la historia política clásica, abordando la historia de la vida privada, la historia de las religiosidades y la secularización en el Uruguay, la construcción de identidades nacionales, la historia conceptual. También ha producido en coautoría textos importantes sobre la última dictadura militar, como la breve historia de la dictadura junto a José Rila, y el periodo posterior a la restauración democrática, con 20 años de democracia. Ha producido también importantes trabajos de síntesis histórica, como la Historia Mínima del Uruguay, que integra la colección internacional del Colegio de México, la Historia Contemporánea del Uruguay, de la colonia al siglo XXI, o también su labor como director de la colección de Historia del Uruguay, editada por Maffer. Y recientemente Claxo, reconociendo su trayectoria, ha publicado una antología de sus escritos que recorre su carrera. Tras haber estudiado junto a Rila y Gallardo a las izquierdas en los años 90, hoy se encuentra dirigiendo un grupo de investigación del CSIC sobre las derechas. Tras haber editado 3 volúmenes de la historia de los conservadores y las derechas en Uruguay junto a Magdalena Broquetas, en el que tuve el gusto de participar, hoy su intervención se titula Selmar Michelini en el tiempo y la memoria. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Marina, por la invitación. Muchísimas gracias por estas palabras amables que solamente creo son posibles desde la amistad. Y muchísimas gracias por la provocación de dar comienzo a estas jornadas de memoria, estas jornadas historiográficas que precisamente buscan, bueno, reconstruir la trayectoria de un uruguayo emblemático, que siéndolo, y esa es una de las claves que quiero trabajar, se convirtió en un hombre de su tiempo y en un hombre para nada provinciano, en un hombre de mundo. Esa idea que Marina establecía, el imperativo de que toda historia sea, hoy más que nunca, pero siempre, una historia no local, una historia no provinciana, hoy la llamaríamos historia global.
es un imperativo que nos hace ver, bueno, la distancia del Selmar asesinado hace 48 años y también la vigencia de ese Selmar nacido hace 100 años. Esas contradicciones que muchas veces están en el oficio del historiador, están en el taller del historiador, cercanías y distancias, continuidades y rupturas, contextos que claramente son muy diversos. Nos vamos a referir al mundo y al Uruguay de 1924, y efectivamente cuando uno transita ese momento de nacimiento de Selmar, bien, lo contrasta con este 2024 a nivel mundo, a nivel latinoamericano, a nivel del Cono Sur, a nivel uruguayo, y en verdad las diferencias son abismales, generan vértigo. Y sin embargo, y esta es una clave, imaginar a Selmar o buscar una interlocución contemporánea de Selmar, y esto es de alguna manera un trabajo del oficio. Siempre buscamos dialogar contemporáneamente con gente que ya no está o que vivió hace mucho tiempo. Sin embargo, con Selmar uno lo imagina conversando con los jóvenes. Lo imagina alegre. Él mismo lo señaló, que nunca mi memoria, mi recuerdo esté asociado a la tristeza, a la vitalidad, a las ganas de vivir, truncadas. Selmar no tenía vocación de mártir, como bien ha dicho Marina. Selmar quería vivir. Por eso su asesinato es más imperdonable. Quería vivir. Tenía muchas razones para vivir, personales y colectivas. Estaba en la flor de su vida. Estaba en un momento realmente impresionante. Y fue esa locura insana del terrorismo de Estado que eligió ese asesinato, que lamentablemente fue un asesinato para esos monstruos bien elegido, igual que el asesinato del Toba, igual que el asesinato de William y de Rosario, igual que la desaparición de tantos compañeros como Manuel Liberov, y también de aquellos que estuvieron en ese momento y que por un pelín no fueron desaparecidos, como Wilson. Selmar simboliza un tiempo. Y ese tiempo, como decíamos, forma parte de otro mundo. Y la memoria sabemos que no es la historia. La memoria es una reconstrucción del pasado cargado de emoción. La memoria busca hacer a la memoria parte de nosotros, no distanciarla. La memoria tiene a veces dimensiones que uno podría decir religiosas. La historia busca una manera de aprender la historia muy diferente. Es por definición laica, busca tener a raya las emociones, busca ser más racional que emocional y busca apartar el objeto de estudio de la mirada del investigador. Pero no nos engañemos. Siempre caminamos también en el oficio de los historiadores en esa frontera porosa que separa y que une a la historia y la memoria. Y por cierto que el lugar de las emociones es un lugar que los historiadores deben tener muy presente cuando buscan
desentrañar una época. Y cuando se busca recoger la dimensión más profunda de una personalidad como la de Selmar, bueno, nadie puede creer que solamente está en sus razones o solamente está en su pensamiento. También estaba en su vida, también estaba en esa pulsión vital que tan bien emblematizaba su personalidad. Era una manera de concebir y de vivir la política. Y esa manera hoy luce más porque se está metiendo de a poco, pero firmemente, otra manera de concebir la política, en donde las ideas no cuentan, la verdad no cuenta, la tarea es agobiar la coyuntura, generando coyunturas fictas a través de políticas comunicacionales muy refinadas. Nada de eso puede siquiera vincularse un milímetro con la forma de encarar la política que tenía Selmar, que tenían aquellos vallistas radicales, que tenían aquellos disidentes de la 99, que tenían aquellos que rompieron con la comodidad del Partido Colorado cuando como decía Ferreira, Wilson, era el nombre que los uruguayos le daban al gobierno. Se habrá cambiado, se habrá cambiado la historia. Wilson Ferreira decía, en el Uruguay hay un solo partido, que es el Partido Nacional, porque el Frente Amplio es una coalición y el Partido Colorado es la forma que los uruguayos han encontrado de llamar al gobierno. Bueno, bien, hoy no es así. Sin embargo, yo creo que Selmar es un espejo muy interpelante para los contextos actuales. Creo que el diálogo de contemporaneidad entre las fronteras borrosas de la historia y la memoria, buscando distancias, pero también asumiendo cercanías inevitables, nos da muchas razones. Y para mí, y voy a tratar de bregar por eso, nos confirma la deuda que seguimos teniendo con Selmar, la deuda que seguimos teniendo con Selmar Miquelini. Ustedes piensen, año 24, 1924. En Argentina aparecía la revista Martín Fierro. En Chile, el primer Alessandri, no el segundo, el primero, que era progresista, es quitado del gobierno por una junta de generales. Y se suicida el gran dirigente político y sindicalista Emilio Recabarren. En Ecuador votaba la primera mujer latinoamericana en elecciones nacionales. En Honduras había una intervención norteamericana. En México, el gobierno mexicano se convertía en el primer país en establecer relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. El segundo sería Uruguay, en 1926. En Perú, Víctor Haya de la Torre fundaba, en realidad lo fundaba en México, pero fundaba el APRA. En Uruguay, bueno, se consolidaba la Corte Electoral, de la que este año hemos cumplido 100 años. De alguna manera, el último núcleo de una construcción democrática muy profunda, que tenía la dimensión de la Constitución de 1919, tenía las grandes leyes electorales matrices, que tenía la construcción de un Estado de Derecho con límites, equilibrios, posibilidades muy marcadas. Hace 100 años, un equipo sudamericano por primera vez jugaba en Europa. Era el seleccionado uruguayo. Y querían emblematizarlo con
con la imagen de un indígena. Pero era muy difícil emblematizar aquel equipo en el que jugaban Massali, Nasasi y Mascheroni, José Leandro Andrade, la Maravilla Negra, Lorenzo Fernández y Alfredo Guerra, Santos Urdinarán, Escarone, el Manco Castro, el Vasco Sea y el Loco Olivera. No, todos hijos de inmigrantes. Y también la Maravilla Negra, tal vez el gran jugador que no solamente tuvo un éxito deportivo maravilloso en el año 24, sino que tuvo otros éxitos, que incluso prolongaron su visita a París. Estoy hablando de nada menos que de Leandro Andrade. Y también, bueno, es el momento en el que se asesina a Matteotti. Preámbulo de la consolidación de la dictadura fascista. Es el momento en que muere Lenin. Y podríamos seguir. Es un año sumamente peculiar. Selmar nacía en un hogar muy uruguayo, hijo de Pedro y de Aida, Pedro Michelini y Aida Warch. Nacía el 20 de mayo, moriría un 21 de mayo, secuestrado, asesinado. El 20 de mayo de 1924 se establecía el velatorio multitudinario y el sepelio de María Eugenia Baferreira. Pero esa matriz popular, bueno, fue también el origen de sus pasiones. Se ha dicho muy bien, la universidad fue donde nació la vida política de Selmar. Y esa secretaría de la Juventud de Derecho, ese rol dirigente en la Federación de Estudiantes Universitarios, serían el preámbulo perfecto que explicarían al Selmar sindicalista, al Selmar bancario que no podía sino establecer que en su trabajo tenía que defender los intereses de los demás. Quien lo descubrió, dicen, sobre Selmar hay muchas leyendas, y la verdad, las leyendas muchas veces tienen partes de verdad, por las que los historiadores tienen que estar atentos a no dejarse imantar por las leyendas, pero también tienen que conocerlas, porque muchas veces allí dicen que lo descubrió una vez Luis Valle Berres. Luis Valle Berres tenía, no hay que dar idea en estos tiempos, tenía la idea de disfrazarse, la verdad que no tenía grandes virtudes para disfrazarse, y salir a caminar por Montevideo tratando de encontrar hallazgos. La opinión de trabajadores en una casa en construcción o en un edificio en construcción, o meterse en asambleas estudiantiles. Y la leyenda, y más de uno lo ha contado, cuenta que a Selmar Luis Valle lo descubrió en una asamblea universitaria, en donde encontró a un joven extraordinario que hablaba contra el gobierno, es decir, que hablaba contra él, pero que tenía un imán gigantesco. Y Luis Valle, que como decía su hijo para separarse, era caudillo hasta de espaldas, dijo: ese, Selmar, a ese lo quiero. Eran otros tiempos, y para entender lo que en este país fue el vallismo, hay que recorrer personalidades como la de Selmar. Selmar Michelini nos puede llevar a registrar
la dimensión gigantesca de don José Valle y Ordóñez. Recorrer lo que fue la vida personal de Domingo Arena, nacido en Calabria en 1870, hijo de un zapatero que vino con 7 hermanos en 1877, que se fueron a San Fructuoso, en Tacuarembó, que fue un autodidacta en juventud y en la niñez, que fue trabajador rural y que luego vino a Montevideo. Eran épocas en donde la universidad y secundaria estaban juntas. Primero se recibió de químico farmacéutico y después se recibió de abogado. Y empezó a trabajar en el diario El Día y bueno, fue, como se decía, la hiedra de Valle de Ordóñez. Tengo el privilegio de tener en mi biblioteca a un libro comprado por Selmar, con la firma de Selmar, esa firma tan característica de una caligrafía de otro tiempo, maravillosa, que era el libro de Domingo Arena, Valle de Ordóñez y los problemas sociales en el Uruguay, con sus subrayados, con sus marcas. Selmar nos puede generar, digamos, ese espacio de reflexión para entender qué era aquel vallí. Era aquel vallismo que generaba un odio tan cerril. ¿Qué tenía Valle de Ordóñez que promovía que lo llamaran el Lenin uruguayo? Estaba allí. ¿Y qué dejó aquel Valle de Ordóñez que hasta el día de hoy es tan odiado? Yo tengo una encuesta que no falla nunca. Debe ser la única. Si yo le pregunto a Valle de Ordóñez, por Valle de Ordóñez, a personas conservadoras, el 95% me va a decir que es tal vez de las figuras más pérfidas de la historia del Uruguay. Las razones podrán variar, pero es así. Y si yo le pregunto a progresistas sobre la figura de Valle de Ordóñez, y esto ha crecido en los últimos tiempos, el 95% tiene que ser muy dogmático, siempre hay dogmatismo, pero el 95% lo incorporará en esa historia de los progresismos, en esa historia de la izquierda. Selmar fue cooptado por Luis Valle para militar en ese valle. Por eso, por ejemplo, bueno, Luis Valle llevaba a los jóvenes turcos a los domingos de mañana a hacer práctica de tiro. ¿Por qué? Porque para ser político había que saber manejar el florete o tirar. Estaban los duelos. Nunca logró, en aquellos jóvenes turcos, en donde estaba Julio María Sanguinetti, Teófilo Collazo, Maneco Flores Mora y tantos otros, nunca logró que 2 de esos jóvenes turcos fueran a la práctica de tiro. Nunca logró que Selmar fuera a la práctica de tiro. Y a pesar de que era el que estaba más cerca en la quinta de Camino de las Tropas, nunca logró que su hijo fuera. Primero se despertara temprano y fuera a la práctica de tiro. Nunca lo logró. Nunca lo logró. El vínculo de Selmar con don Luis y con doña Matilde Ibáñez, esposa de Luis Valle, era tan fuerte que doña Matilde, que vivió hasta los 95 años y que era una figura realmente impresionante, tenía en su billetera la foto de Selmar. La tuvo hasta un momento. Cuando Selmar rompió en el año 62 con la lista 15, con mucho dolor, abrió la billetera, tomó la foto
y la rompió. Pero sin embargo, décadas después, cuando inauguraron la escuela de la UTU en la vieja quinta de Camino de las Tropas, de pronto tuvo como una especie de visión. Se confundió que Rafael era Selmar. Y lo agarró del brazo, y está Rafael que no me deja mentir, y no se lo sacó durante toda la ceremonia. Sí, tuvo que poner el codo. La 99, bueno, era una gran aventura. Selmar era, digamos, en ese momento de la lista 15, era una figura descollante. Y era una de las figuras que tenía un vínculo más cercano con Luis. Luis moriría en el 64, el 15 de julio de 1964. Habían grandes figuras en la lista 15. Habían quienes disputaban la herencia y repetían un poco aquella historia de cuántas herencias hay que no tienen herederos. Ya tenía, digamos, esa vocación política, pero la tenía, y por eso se fue de la 15, la tenía desde una sensibilidad social absolutamente perfilada. Y él, que había visto y que había soñado en aquel vallismo que creaba el Estado escudo de los débiles, que soñaba con un país modelo en el que los pobres fueran menos pobres y los ricos menos ricos, que no aceptaba que no había que discutir de impuestos, como parece que hoy ha ganado el sentido común. Redistribuir la riqueza y generar prioridades sociales sin discutir impuestos. En momentos en que en la OCDE se plantea el impuesto a los superricos. En el momento en que, en los momentos más vitales, que no son tantos, Biden propone, en realidad no es él, es el Partido Demócrata, como clave para pelear la elección, el impuesto a los superricos. Y cuando Lula, con un Congreso adverso, en donde tienen mayoría los bolsonaristas, logra un acuerdo para consolidar un impuesto a los superricos. Selmar veía a la 15 y veía al vallismo y había visto la derrota del 58 como, bueno, un agotamiento de un modelo de transformación social. Y entonces quiso crear su propio camino. Él contaba siempre que en el último momento, para evitar la ruptura, Luis Valle le había dicho, pero mirá, Selmar, que yo estoy muy fuerte, ¿eh? Y Selmar le dijo, por eso mismo es que ahora rompo con la 15. Porque no me voy a quedar para aprovechar un momento de fortaleza política cuando no creo que aquí esté el proyecto. Y bueno, tuvo un espacio, digamos, electoral impresionante. 70.000 votos en las elecciones del 62. Impresionante. Era, bueno, un montón de votos. Eran muchos votos. Después, lamentablemente, la trayectoria de la 99, bajo Selmar, sería una declinación gradual, suavemente ondulada, pero permanente. Y, bueno, en el 66 tuvo una votación menor, y en el 71, en el Frente Amplio, por 120 votos o casi 200 votos, fue senador. Pero la 99 hay que pensarla e interpretarla como, bueno, un vallista defraudado que buscaba
adentro del Partido Colorado ese vallismo que ya no estaba en los grandes espacios vallistas. Una ruptura a la intemperie. Imagínense ustedes que era un joven. No tenía 40 años. Tenía 38 años. Hubo una correntada juvenil que lo respaldó. Y ojo, la actuación parlamentaria de Selmar es una actuación sumamente relevante, sumamente relevante. Selmar, como muchos, como su oratoria tenía un vértigo inimitable, han quedado, esto también le ha pasado a Wilson, han quedado como, no, eran piquitos de oro y eran figuras fulgurantes, pero no. Pensaban mucho. Y lo más importante de su legado no es lo irrepetible de su estilo, es la inspiración de haberse atrevido a pensar con hondura y con radicalidad. Cuando buscamos en los 40 años registrar ese legado, fuimos a la clave de acción y pensamiento. Selmar, lo dicen todos, vivía comprando libros. Vivía comprando libros. Y ojo, los leía. Práctica que también está envejeciendo. Los leía. Incluso los libreros no lo podían creer, porque leía igual que como hablaba, con una velocidad gigantesca. Pero luego, cuando le preguntaban alguna cosa, se veía que no había leído solamente la solapa. Esa idea de que para ser político había que ser culto. Esa idea de que la cultura no era ajena a la vida política. Cosa que hoy tantos defienden. No quiero aparecer como nostalgiando sobre aquella política. Por el contrario, estamos en deuda. Y esto lo que significa es volver a reivindicar una política en donde la cultura de los dirigentes políticos sea una clave fundamental. Fundamental. Con los nuevos instrumentos, obviamente, con las nuevas tecnologías de información y comunicación, claro. Leyendo distinto, claro. Hoy un historiador tiene posibilidades para llegar a los documentos más increíbles que el erudito más grande que conocí en mi vida, que era Pibel, no tenía. Y Pibel, así como se decía de Real de Azúa que había leído todos los libros, con José Pedro Barrán siempre confirmado. Leyó todos los documentos y le hacíamos preguntas muy complicadas de la historia que no le gustaba, que era la historia económica, y lo contestaba. Y después decíamos, este viejo está mintiendo. E íbamos al documento. Bien, hoy un joven historiador con capacidad de sinapsis, y eso no lo da, no se adquiere simplemente conociendo las redes, pero con capacidades, con capacidad de preguntar, con asuntos, con preguntas profundos, puede acceder a documentación maravillosa. Pero eso no permite el salto. La lectura tiene que estar. Allí, obviamente, Selmar se veía pasional. Bueno, era un periodista pasional. Era un apasionado del turf. Era un apasionado del fútbol. Y además sabía ver muy bien el fútbol. Por eso fue hinchada ¿de quién? De Defensor. Incluso tenía una discusión, tenía una tensión que yo puedo llegar a entender, que era la tensión entre Peñarol y Defensor. Yo la puedo llegar a entender. Pero a la hora de la verdad y antes del momento descollante de la historia de Defensor, que es la vuelta olímpica hacia al revés, que es el glorioso 76, de ninguna manera, Selmar era de Defensor. Y entre la gente de la 99 estaba Arzuaga.
que hoy con más de 90 años, bueno, sigue siendo un prócer de la Violeta. Tenía la pasión periodística, pero hacía muy buen periodismo. Y también hacía periodismo deportivo. Ahora va a salir este año un estupendo libro sobre Selmar periodista, hecho por Salvador Neves, erudito. Y ahí va a aparecer, entre otras muchas aventuras, bueno, el Selmar que en el año 1970 fue a hacer crónica deportiva al Campeonato Mundial de 1970 en México. Para aquellos que no son futboleros, un campeonato del mundo, pero en ese campeonato del mundo, Brasil tenía un equipo, se convirtió en tricampeón, el primer tricampeón. Bueno, un campeonato muy especial. Y allí Selmar fue reportero. Es un hombre que fue un visionario. Y cuando vio que el vallismo, él pudo ser, además, Selmar siempre está en esa pregunta, ¿y si hubiera aceptado ser el vice de Gestido? Y nosotros siempre tenemos que decir, no, esas preguntas no se hacen, son preguntas contrafácticas, no. Y ahí hay mucho misterio, porque siempre se dice que Selmar había aceptado y que la 99 no, pero eso es muy difícil. No hay documentos y hay testimonios contradictorios. De todas maneras, quien oficiaba para articular las preguntas, a ver quién quería ser vicepresidente de Gestido, y bueno, hubo varios que se equivocaron. En el 66, Héctor Luisi dijo, no. Lacarte Muró dijo, no, prefiero ser el vice de Jorge Valle. La verdad que lo suyo no era el cálculo electoral. Y eso que era la primera de las 5 candidaturas de Jorge Valle. Y bueno, imagínense esa fórmula. Y después, quien era el líder de la comisión para encontrar un vicepresidente, como suele ocurrir, se convirtió en el vicepresidente, se convirtió en el candidato a vicepresidente, era Pacheco. Era Pacheco. Que, como ocurre con los vicepresidentes, son nada, pero pueden ser todo. Y en el caso de Pacheco, bueno, eso de ser nada, era un hombre que, bueno, en el plenario del Parlamento no, ni que hablar, no tenía la luz de Selmar. Estaba a kilómetros. Se ganó el mote un tanto despreciativo para un parlamentario de el mudo. El mudo Pacheco. Sin embargo, el mudo Pacheco, que tenía amistad con Selmar y que era un negociador, cuando se vio con la banda presidencial, y bien, cambió. Y se convirtió, bueno, en el líder de un gobierno represor. Selmar ya se había ido de Gestido, del gobierno de Gestido, cuando Gestido, rompiendo con el momento vallista de su presidencia tan corta y tan cambiante, cuando Gestido aplica las medidas prontas de seguridad. Y Selmar tenía una convicción profunda. Un gobierno que aplica medidas prontas de seguridad, un gobierno que usa los instrumentos de excepción en una constitución, que están en la Constitución, es un gobierno derrotado. Es un gobierno que empieza a aceptar su derrota. Y se fue. Y se fue del gobierno de Gestido, era ministro de Trabajo, por eso, por la aplicación de medidas prontas de seguridad. Buscó la posibilidad. Selmar hablaba con todos. Increíblemente,
Puede ser que haya hablado hasta con sus asesinos. Puede ser que los conociera. Hablaba con todos. Por ese hablar con todos, conocía al general Seregni. Y fue el que, de alguna manera, vio que Seregni podía ser, bueno, el candidato del retorno del vallismo dentro del Partido Colorado, que ya no tenían casi nada de vallismo, aunque estaban figuras importantes. Algunas se irían con él al Frente Amplio, otras no. Estaba Amílcar Vasconcellos, que es una figura expresiva del vallismo histórico. Y luego, como eso no cuajó adentro del Partido Colorado, Selmar, y no era tan sencillo. Hoy parece como que, bueno, era evidente, tenía que construir el Frente Amplio. Bueno, la construcción del Frente Amplio era una empresa inaudita. Selmar, en el 68, había dicho las cosas más terribles y justas contra la invasión soviética en Checoslovaquia. Está en sus discursos parlamentarios. Arismendi planteaba entonces que el eje de la invasión de la Unión Soviética a Checoslovaquia era un eje de identidad, era socialismo o capitalismo. Por eso él no discutía de estos temas con aquellos que no fueran marxistas. Y no discutía con Selmar y no discutía con Juan Pablo Terra, otro que este año se cumple un centenario de su nacimiento. Pero sí discutía con Trías. Y en el Congreso del Partido Comunista Uruguayo de ese año, su discurso terminaba bien. Este es un tema de identidad. El que dude, que antes rompa el carnet. Es impresionante porque 2 años después, bueno, figuras históricas que realmente tenían una magnitud gigantesca, Rodney Arismendi, Cardoso, Selmar, Seregni, Juan Pablo Terra, Enrique Erro, con perfiles muy distintos, encontraron la forma de construir algo que era absolutamente inédito en el mundo y en la historia universal, que era construir una coalición política que al mismo tiempo fuera un movimiento que reuniera la democracia cristiana, escindidos de los partidos tradicionales, liberales progresistas, republicanos, todas las variantes del trotskismo, que como siempre eran muchas, anarquistas, Partido Socialista, Partido Comunista, Izquierda Nacional, todo. Cuando tuvieron que enfrentar la trampa de la ley de Lema, bueno, construyeron algo impresionante. Yo siempre lo pongo como ejemplo de que un sistema electoral no define, no determina. ¿Por qué? Porque los que determinan finalmente son los actores. Y en el 71, en la construcción del Frente Amplio, determinaron los actores. Para que hubiera Frente Amplio, el Partido Demócrata Cristiano tuvo que poner su lema para que no hubiera lista única, imposible, sino que hubiera acumulación por sublema. Cuando le llevaron la lista del Partido Comunista Uruguayo en el año 71 a Mariano Rumor, que lideraba la Internacional Demócrata Cristiano, casi le da un ataque, porque decía, Partido Demócrata Cristiano, Frente Izquierda de Liberación, Partido Comunista. ¿Qué está haciendo usted? Bueno, la construcción de esa coalición-movimiento era realmente impresionante y no hubiera sido posible, historia contrafáctica no se hace, pero es difícil pensar que sin Selmar eso hubiera sido posible. Es difícil. Como también es difícil que hubieran encontrado otro presidente como Seregni. El Frente Amplio, bueno, tuvo que enfrentar algo que ya había empezado, pero que se radicalizaría. Lo decía muy bien esta figura admirable que hoy tenemos en la mesa, que es el fiscal Ricardo Percivale, a quien admiro tanto.
Y lo admiro porque tiene, entre otras cosas, la virtud que tenía Selmar. Y para mí es una de las virtudes más fundamentales, la virtud del coraje. El coraje, y esto en Selmar es tal cual, y creo que en Ricardo también es lo mismo, el coraje no es la temeridad. El coraje lo puede afirmar aquel que ha tenido mucho miedo, pero que vence el miedo. Selmar no era temerario, no tenía vocación de mártir. Sabía muy bien lo que significaba estar enfrentando de la manera que lo enfrentó a ese giro represivo que ya estaba en el 68. Hay que ver la muerte de los primeros estudiantes y la fiscalía de Selmar en el Parlamento. Hay que verlo. Hay que ver la manera en que, aún dentro del Partido Colorado, enfrentó al pachequismo. Hay que ver cómo construyó, de alguna manera, luego, esta idea de una asociación en favor de la democracia. Hay que ver cómo enfrentó en el año 72 los momentos más duros. La declaración de la ley de estado de guerra, bueno, Wilson Ferreira siempre dijo que era el peor error político de su historia y que le pesaba más porque quien se lo había dicho y quien le había anticipado que ese no era el camino, era Selmar. Era Selmar. Como las historias de carne y hueso, no estamos hablando ni de un santo, ni de un perfecto, ni de un crack que las dominaba. No, le erró y se equivocó. En el 72, en febrero del 73, perdón, se equivocó. Claro, más de 50 años después podemos decirlo de una manera distinta, pero se equivocó. Me acuerdo cuánto registró que su texto en marcha tenía una nota al pie que le dolió hasta en el alma, en donde Quijano explícitamente decía: el director de esta publicación quiere dejar explícito que discrepa radicalmente con esta postura. A Selmar eso le dolió infinitamente. Pero luego, bien, asumiendo sus responsabilidades, viajó a Buenos Aires para detener a Erro y luego, desde el exilio, defendió la República. Y la defendió haciendo política. La Unión Artiguista de Liberación era un instrumento para luchar contra la dictadura. Y seguía teniendo las convicciones de siempre, afirmando la libertad como un valor inclaudicable y afirmando la democracia como la plataforma para dirimir los conflictos. En medio del horror de aquellos años en Argentina, con un terrorismo de Estado que, y digámoslo con dolor, no nació, no se inició el 24 de marzo de 1976. Ya había, y de qué manera, terrorismo de Estado en los gobiernos peronistas del 73 en adelante. Y ya había habido terrorismo de Estado antes, pero eran años terribles. Años 73 a 76 eran años terribles para los exiliados de cualquier tipo en Buenos Aires, incluso antes del golpe de Estado. Y allí Selmar luchó con Wilson, pudo construir un espacio político distinto con Wilson Ferreira. Y eso, con Wilson Ferreira. Y eso habrá que estudiarlo. No solo eran amigos, convergían en una visión de una democracia progresista. La leyenda de bronce es espantosa, pero las leyendas del vacío, en donde
recogen a una figura, pero le sacan, es lo que está ocurriendo hoy dentro de su partido con la figura de Wilson Ferreira. Wilson Ferreira no solamente fue un luchador contra la dictadura, era un hombre que tenía un proyecto progresista. Del mismo modo, Selmar no era solamente un orador irrepetible, con un carisma extraordinario. No, era un hombre de reflexión, de pensamiento. Fue ahí que peleó entre Kennedy y el peronismo, buscando asociaciones. Fue ahí que fue al Tribunal Russell II, que es un momento central de su vida. Y fue ahí que enfrentó con enorme gallardía la persecución más terrible, cuidando a sus hijos, llorando por la tortura a Elisa y a Margarita. Y ahí lo sorprendió el secuestro y la muerte, el asesinato más vil. Era un hombre librepensador. Era un parlamentario que hablaba con todos. Tenía inspiración desde una convicción democrática irreductible, tenía una inspiración socialista. No quería un cambio cosmético, quería un cambio radical. Tenía, y esto es muy importante, tenía un contacto relevante con los intelectuales. Sus lecturas eran lecturas en donde había interlocución con los intelectuales. La 99, la tradición de la 99, era una tradición en donde los intelectuales tenían mucho peso y tenía una visión de mundo. Esa visión de mundo está en sus viajes, está en sus observaciones, está en la gallardía que tuvo en el año 65 para empujar a 50 años del genocidio armenio esa traza de honor que tiene el Uruguay para siempre, el haber sido el primer país en reconocer el genocidio armenio, con lo cual la causa armenia está vinculada con la tradición de la 99 para siempre. Fue él, obviamente. Enrique Martínez Moreno también jugó un rol fundamental, hay que ver sus discursos, pero era la 99. Encontrar un vínculo en donde hacer política exterior sin medir meramente comercio. Creer que la política exterior no es solamente comercio, sino que también es buscar ser fiel a los principios. Y ya empezó a prefigurar una clave que hoy vemos como una clave que estaba desde siempre en las izquierdas, pero no estaba desde siempre, que fue un descubrimiento tardío, lamentablemente, y que Selmar jugó un rol fundamental para que eso ocurriera, que era la clave de los derechos humanos, que era el imperativo de construir un derecho internacional de los derechos humanos, que es una tarea todavía pendiente, de establecer en su profundidad lo que es un crimen de lesa humanidad y de advertir que esa lucha, que como las principales luchas no terminan, es una lucha que no hay que hacerla fronteras adentro, sino que hay que hacerla mirando el mundo. Y su discurso en el Tribunal Russell es un discurso emblemático, en donde, sin ningún provincianismo, sin embargo define en su tuétano lo que era fundamentalmente la dictadura uruguaya, con sus dos grandes monstruosidades, la de la tortura indiscriminada, que no empezó el 27 de junio del 73, también el terrorismo de Estado no empezó en el Uruguay con la dictadura, ya hay acciones que son absolutamente inadmisibles en las que el Estado es responsable. Y su discurso en el Tribunal Russell denuncia la dictadura por tortura y por
la proporción mayor de presos por la justicia militar de todas las dictaduras del continente. Su querido amigo Hugo Batalla, en los años de la dictadura, cuando decía, con ese decir de comicidad que tenía, la justicia militar es a la justicia lo que la música militar es a la música. Bueno, claro. Bien. Sigo pensando que estamos en deuda con Selmar. Es un espejo que nos interpela. A 100 años de su nacimiento, nuestros desafíos tal vez sean otros. Pero la Fundación Selmar Michelini, y siempre se lo digo a Cecilia, puede hacer cosas que ninguna otra fundación puede hacer. Y esto tiene que ver con la herencia de Selmar. Selmar hoy, y celebro esta convocatoria, Selmar hoy estaría hablando con los jóvenes, no tengo dudas. Estaría atento a los jóvenes y a lo nuevo. Seguramente mantendría, pero no desde un discurso canónico, el sentido inclaudicable de la libertad. Seguramente estaría del lado de los más débiles, con una sensibilidad social. Seguramente defendería una política culta y abierta al mundo. Por eso, estamos en deuda con Selmar. Nos lo dijo bien Mario. A lo mejor, entonces, nuestro Selmar, ese de cada uno, ese que él mismo nos dejó en custodia, a cada uno tendrá que darle una mano. Y como tantas otras malas suertes y noches, nos sacará del pozo, desamortajará nuestra alegría y empezará a blindarnos los pregones, a encender el futuro con unas pocas brasas. Gracias.